tardes y buenas noches, apreciados aprendices. En este video les voy a hablar sobre la conservación documental y lo importante que es tener en cuenta los instrumentos archivísticos a la hora de organizar los archivos de gestión en las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos. Pues bien, la conservación documental, como bien sabemos, es muy importante y tener en cuenta los instrumentos archivísticos para esa conservación y para la ordenación de los documentos a la hora de ir a hacer cualquier proceso de esto. Entonces, los instrumentos archivísticos en las entidades son muy importantes, se deben elaborar para que cada una los implemente. Los instrumentos archivísticos son herramientas con un propósito específico que tiene por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística en las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos. Es muy importante tener eso en cuenta. También estos instrumentos archivísticos pues son las principales justificaciones de crear esos instrumentos archivísticos es el tema normativo. Ese es la principal justificación que se debe tener en cuenta. A la hora de crear estos instrumentos archivísticos debemos de recordar mm, que hay muchas normas. Entre ellas tenemos una que es muy importante, que es el decreto 1080 del 2015, en el cual en el capítulo 5, titulado como gestión de documentos, menciona que el ámbito de aplicación se encuentra dirigido a las empresas públicas en sus diferentes niveles, como son el nacional, el departamental, el distrital, el municipal, de las entidades territoriales e indígenas y demás entidades territoriales que se crean por ley de las diferentes administraciones, de las diferentes, perdón, divisiones administrativas de las entidades privadas que cumplen funciones públicas, a las entidades del Estado en las distintas ramas del poder y de los demás organismos regulados por la Ley 594 del 2000. Entonces, eso debemos de tenerlo muy en cuenta eh, a la hora de elaborar los instrumentos archivísticos. Pues esta es la estructura orgánica de nuestro Estado colombiano. Como bien sabemos, está constituido por la rama de poder público y los organismos del Estado. Está la rama de poder público, pues tenemos que está la rama ejecutiva, en el cual se encuentra la Presidencia de la República, las gobernaciones y las alcaldías. En la rama legislativa está el Congreso de la República. En la rama judicial, pues tenemos la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación. Y en los organismos del Estado, pues está el organismo de control, está por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República. Y o está también la Contraloría General de la República. Está en el organismo electoral, el cual está el Congreso Nacional Electoral y, y tenemos la Registraduría del Estado Civil. Y en otros tenemos el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión y la Comisión Nacional del Servicio Civil. También tenemos que tener en cuenta que las empresas están constituidas por varias oficinas o dependencias, el cual es muy importante anotar que la gestión documental se encuentra en cabeza
del área o dependencia que tenga cualquier función. Entonces, pues tenemos que estar, todas las empresas no están constituidas organizacionalmente o el organigrama no es igual. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. También para la organización de la documentación, que no podemos mezclar en documentos de una oficina con los de otra, ni tampoco tenemos que mezclar documentos de una entidad con otra. Entonces, eso va de acuerdo a la función que realice cada entidad o cada dependencia. También tenemos que, eh, para desarrollar el decreto, invita a realizar un reconocimiento a la responsabilidad sobre la administración de los archivos. Sin embargo, estos dos ingredientes no podrían complementar si no se define una política archivística documental. Es una política documental. Mm, eh, Esto nos lleva a responder una pregunta: ¿hacia dónde se dirige la gestión documental de la entidad? ¿Hacia dónde va? Esta ruta de navegación, o sea, tenemos una ruta de navegación que es ajustada y alineada con las políticas de gestión documental y las políticas de desempeño institucional. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. O sea, para dónde va la gestión documental de la empresa en la cual estamos laborando o vamos a trabajar o vamos a hacer alguna actividad archivística. Entonces, en estas políticas, para la política de gestión documental, el Estado colombiano, acorde con el artículo 2.8.2.5.6 del decreto 1080 del 2015, debe tener los siguientes componentes, los cuales son el conjunto de directrices establecidas por la entidad, eh, para tener un marco conceptual claro de la gestión de la información física y electrónica. El conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte o una metodología en general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, independientemente del soporte y medio de creación. Un programa de gestión de la información y documentos, una adecuada articulación y coordinación entre áreas de la tecnología, la oficina de archivo, las oficinas de planeación y los productores de la información. Entonces, esos son los componentes que se deben tener en cuenta para la política de gestión documental. También tenemos que tener en cuenta que debemos de realizar un diagnóstico de archivos a la hora de organizar los documentos. Entonces, antes de iniciar cualquier proceso de elaboración o actualización de los instrumentos archivísticos, se debe o se hace necesario realizar el diagnóstico de archivos, ya que es una herramienta que permite determinar la situación actual, identificar y generar acciones de mejoramiento de la función archivística y la gestión documental. Observar por medio del proceso de levantamiento, análisis de la información, el estado de archivos y determinar la aplicación a los procesos necesarios, o sea, a los procesos archivísticos necesarios. Eso debemos de tener en cuenta cuando se va a hacer el diagnóstico de archivos. Y los instrumentos que tenemos de tener en cuenta según el decreto, 1080 del 2015, en su artículo 2.8.2.5.8, define que los instrumentos archivísticos para la gestión documental, los cuales deberían ser desarrollados por las entidades públicas y las privadas con funciones públicas. ¿Cuáles son? Es el cuadro de clasificación documental, la tabla de retención documental, el programa de gestión documental, el plan institucional de la entidad, el PINAR, el inventario documental y
Eh, un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, los bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales, los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad. Las tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad a la aplicación a los documentos. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta para la conservación de los documentos y también a la hora de organizar la documentación que producen las entidades públicas y privadas que brindan servicios públicos. Espero que les quede muy claro el tema, que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pregunten y les agradezco mucho por su atención. Mm, Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.